El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Estamos acompañados y acompañadas con una hermana muy querida para nosotros, nosotras y nosotres aquí en los espacios de la red de la diversidad, pero también en la radio. Estamos junto con Araceli, quien es parte de la cooperativa visual. Araceli, querida, bienvenida. Pedirte que saludes a la audiencia, pues antes de iniciar esta conversa tan necesaria y urgente en estos tiempos. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todas, todos y todes que nos escuchan en este territorio, también en el Abya Yala y en todas las coordenadas donde se encuentren. Como el tema musical decía Arita, dinos algo bonito respecto a lo que viene pasando en torno a esta temática que habíamos conversado, que también se hace muy complicado encontrar como el lado pues bonito, el lado positivo cuando hablamos acerca de un antifeminismo u odio hacia la vida de las mujeres. ¿Tú qué puedes ver por ahí? ¿Qué te mueve, digamos, esta pregunta que nosotras hemos propuesto conversar esta semana? Pues bien, Gaby, te cuento que venimos reflexionando precisamente comunitariamente este tema, ¿no? Si bien encontramos un escenario totalmente adverso, no solo a nivel local, sino a nivel, casi podría decirlo, mundial, donde las derechas están precisamente exacerbadas, radicalizadas, los discursos de odio parecen ser discursos que están hegemonizando todo lo que se está produciendo en términos mediáticos, en términos políticos, pues nosotras estamos articulándonos desde nuestros comunes, desde nuestras reflexiones, desde nuestras maneras de ver y habitar el mundo. Yo creo que desde ese encuentro entre mujeres, con diversidades, entre personas que tienen maneras de pensar el mundo y habitarlo desde otras maneras, por así decirlo, que se escapan a estas que parecen ser el mandato regulatorio o el mandato social, creo que desde ahí viene y radica la esperanza, ¿no? Arita querida, tú has sido parte pues importante también de un trabajo de investigación que se ha realizado a nivel departamental en el Departamento de La Paz respecto a las violencias que se vienen sufriendo en pues distintos espacios, con distintas expresiones, distintos nombres también. Arita, contanos cómo se llama esta investigación, cuáles son los resultados que han arrojado y pues qué es lo que también nos tiene que poner a pensar los mismos, ¿no? Perfecto, Gaby. He sido justo este año y el año pasado, entre el año pasado y este año, parte de diversas investigaciones vinculadas precisamente a una realidad bien lastimosamente cotidiana para las mujeres, como lo es la violencia. Ya habíamos escuchado antes, incluso estamos pendientes como mujeres autónomas, como mujeres feministas, en cuanto a la relación de la presencia de la Ley 348, la ley contra toda forma de violencia hacia las mujeres, porque es desde los sectores de gobierno todavía presentes, el oficial, el gobierno oficial y los que pues están en la candidatura, están en las miras quitarnos estas victorias políticas, ¿no? Y en este sentido, en la normativa actual, hemos, a partir del lente, la ley 348 nos tipifica 18 tipos de violencias contra las mujeres y también disidencias, ¿por qué no? Pues nos permite caracterizar lo que vemos en la realidad, ¿no? Una de las investigaciones de las que fui parte fue pues impulsada por UNFPA y la Universidad Católica, específicamente el Instituto en Ciencias del Comportamiento. La investigación se llama Entre el dolor, la vergüenza y la resiliencia, prácticas culturales y normas sociales que limitan el acceso de niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia sexual. Estos estudios se han realizado en el Alto, Potosí y Riberalta. Yo he sido encargada pues el trabajo de campo en la ciudad del Alto y lanzo algunos datos que hemos rescatado a manera de dar un contexto de cómo estamos viviendo las mujeres la situación de violencia a nivel Bolivia, en primer lugar. Para comenzar, en 2004, que es el año pasado,
que es el último dato actual, se reportaron más de 5.000 delitos en razón de género con alta impunidad persistente. Para ser más específicos, en el 2004 el Ministerio Público reportó 5.325 casos por delitos en razón de género vinculados con la Ley 348. Los delitos con mayor prevalencia fueron el de violencia familiar doméstica, con 37.601 casos. Se registraron además 11.437 casos de violencia sexual, incluyendo 3.737 denuncias de abuso sexual, 3.140 violaciones a mujeres, 2.696 a niñas, niños y adolescentes, y 1.824 casos de estupro. El tipo de violencia que es más frecuente se registra en las mujeres que tienen una edad entre 15 a 49 años en Bolivia. Si bien la violencia, pues se tienen mecanismos de denuncia, se sabe que existen subregistros, es decir, que no hay registros que son directos porque existen comunidades, sobre todo las comunidades rurales, que tienen mucho más desconectividad. Por lo tanto, existe una dificultad mayor al acceder a justicia e incluso así existen distintos mecanismos, ¿no?, por los cuales se van frenando las denuncias o es muy difícil poder concretarlas. Entonces, la tasa de denuncias en área rural, a pesar de esto, sigue siendo alta. No obstante, sí es que hacemos como un ranking de las violencias que en estos últimos 5 o 10 años se han ido pues denunciando o se han ido registrando, y sobre todo desde la presencia de la ley que se aprueba el año 2003, el año 2014 ya podemos contar con registros, pues se tiene que una de las violencias que más prevalece y se denuncia es la violencia de pareja, seguida de la violencia psicológica, seguida de la violencia física y esta seguida de la violencia sexual. Entonces tenemos para el análisis que contar que las violencias que viven las mujeres, en primer lugar en Bolivia, están en un entorno donde ellas habitan cotidianamente, vale decir, sus hogares, ¿no? Son sus propias parejas. Y también en el entorno, ¿no? El entorno cercano, próximo, que ejerce violencia psicológica, física y sexual hacia ellas. Con este contexto que es un escenario bastante crítico, porque si hacemos un promedio de los últimos 5 años, las violencias sexuales se han duplicado en el país, donde se reportan aproximadamente 30 denuncias por día. Y si bien, como decimos, ¿no?, existen tal vez muchas más violencias que no se denuncian, porque denunciar también sabemos que es un proceso complejo para las mujeres. Es pues una realidad lastimosamente cotidiana y normalizada la violencia. Entonces, específicamente, por ejemplo, en el municipio del Alto, se conoce además que 20 de cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años enfrentan un embarazo en la adolescencia. Esto según datos del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Y que por cada 100 mujeres que se dedican a las labores del hogar y al cuidado de los miembros de la familia en la zona urbana del departamento del Alto, solo 3 hombres realizan estas tareas. Acá, este dato que acabo de lanzar evidencia que existe pues una fuerte designación de tareas por roles de género, ¿no? Y este tema en específico es complejo, ya que todavía las mujeres, aparte de tener, ¿no?, un contexto adverso de violencia, ocupamos también labores que son netamente vinculadas a cuidados y que no son reconocidas, ¿no? Entonces,
tenemos aparte de eso otro oficio más, ¿no? O sea, dentro de lo que son las realidades cotidianas de las mujeres, podemos ver que estamos en un escenario que demanda una alta tasa, digamos, de trabajo, de tiempo de trabajo por nuestra parte. Las remuneraciones, sabemos que la crisis económica está ejerciendo mucha presión en torno a lo que percibe un hogar. Y estos podrían ser factores que inciden directamente, ¿no? También en este tema de las violencias, sobre todo cuando hablamos que estas mayormente se ejercen en el entorno familiar. Entonces, es un tema que es importante tenerlo como contexto porque nos permite ver críticamente en el discurso que se está posicionando, sobre todo en cuanto a la familia tradicional, eh, esto que se conocen tal vez como las trad wives, ¿no? Este deseo de volver a la familia típica, nuclear, tradicional, donde la mujer desempeña estos roles, que es una visión pues que se ha generado en el norte global principalmente, que idealiza o romantiza esta situación de las mujeres en el hogar, pues vemos que en Bolivia ser mujer del hogar es una situación complicada, que normalmente los entornos del hogar están, pues no solo estadísticamente, no como lo he mostrado, sino también existe una normalización fuerte de las violencias que se ejercen en este espacio, se jerarquiza el trabajo en cuanto a los roles de género, sexogenéricos, y esta pues termina siendo una estrategia de normalización, ¿no? De normalizar un trabajo no remunerado, de los trabajos de cuidados. También existen en los discursos actuales de los partidos que están posicionándose para el gobierno, discursos que se alinean a estas tendencias, ¿no? Globales de volver a esta familia tradicional sin pensarnos críticamente si es aquello realmente lo que necesitamos o qué formas de familia son las que realmente nos importarían para poder generar o sopesar estas crisis que estamos atravesando, para poder equilibrar un poco los roles de trabajos que tenemos en nuestros núcleos de vivienda, y también cuáles son las verdaderas necesidades que tiene una familia, ¿no? Que tienen las mujeres en la familia, que tienen los varones también en la familia, porque no olvidemos que los mandatos de género, pues realmente son temas que también afectan a los varones en cuanto a puede ser también un aspecto importante su emocionalidad, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Luego existe, pues, todo este aspecto. He mencionado un dato con relación a los embarazos adolescentes, y este dato lo he traído a colación porque es un tema importante el pensar en la educación sexual, y no solo esta como educación sexual a solo, sino la ESI, la educación integral en sexualidad, que es un proyecto que se viene constantemente detenido tanto por juntas de padres y madres que tienen esta visión tal vez sesgada o no una visión completa de lo que representaría realmente compartir estos saberes o hablarlos principalmente con los adolescentes, y también hacer una introducción a las infancias a este tema, porque es crítico, ¿no? O sea, cuando vemos nuestros componentes del vivir bien, nuestra sexualidad, nuestros afectos son componentes importantes que constituyen nuestro vivir bien cotidiano. Entonces, los discursos que se plantean alrededor de esta temática, pues son alarmantes, ¿no? Y precisamente vemos que la realidad o los datos que nos muestran o nos han ido reflejando estas distintas investigaciones en las que he sido parte, evidencian que tenemos una alta tasa de embarazos adolescentes, que estos embarazos adolescentes también tienen un subregistro, que existe una alta tasa de estupro, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en el norte del país, en el oriente también,
y que está normalizado, ¿no? Y creo que esto es también vinculado a un pánico moral, donde la educación y el placer y todo lo que conllevan los relacionamientos se están estigmatizando. Se utiliza una radicalización de estos discursos religiosos para poder precisamente eliminar estas temáticas del diálogo en sectores educativos, donde es crucial pues hablar de cómo, más allá de mantener relaciones sexuales seguras, más allá de mostrar el plano de las distintas enfermedades de transmisión sexual, podemos también entrar en un plano de discutir, ¿no? Estas relacionalidades, estos afectos, estos cuidados que estamos construyendo, también para abordar el tema de parejas saludables, ¿no? Hay mucha normalización de lo que llaman la tóxica o estos términos de control o las relaciones monogámicas donde existen, ¿no? Los engaños y la satanización de todas estas múltiples otros tipos de relacionamientos que pueden ser tanto amor libre o anarquía relacional o cualquier otra forma de sostener relaciones, pues que impliquen un diálogo constante con las múltiples personas con las que se sostienen las relaciones. Entonces, creo que estos temas están como muy, muy fuertes, la presencia de la disputa que se tiene en cuanto a estas formas tal vez de hablar y abordar estos temas están siendo altamente cuestionadas y en un contexto donde precisamente personajes como Fernando Camacho, por ejemplo, que abiertamente el 2020 estaba hablando de una ley municipal que iba a poder permitir que las supuestamente nuestras mujeres puedan atender la casa y trabajar, o sea, vuelven, ¿no? A lo que les decía, este tema de roles, los sectores que precisamente no están cuestionando el tema de distribución del trabajo, es porque están beneficiándose de un trabajo no pago, ¿no? Así es, Araceli, nos compartes elementos súper importantes también para la conversa y basados también en datos de esta investigación. Igual mencionabas un poco acerca de esta violencia económica que se traduce en los cuerpos de las mujeres, que no solamente es ejercido en el núcleo más cercano, sino también es como hasta institucionalizado, lo puedo decir yo, a través de estas instancias del Estado, ¿no? Que se traducen en estas jornadas laborales que tú ya mencionabas en cuanto a ganar el sustento, pero también sostener una familia, pero también en esto reciente que ha pasado en la Argentina, ¿no? En el ajuste de cuentas que se ha dado con dos jovencitas y una adolescente que pues han terminado perdiendo la vida o se les ha arrebatado la vida en esto de un ajuste de cuentas y lo vemos también en distintos noticiarios, también con las diversidades sexuales, donde se utilizan los cuerpos para escarmentar, pero también dan un mensaje acerca de quiénes están o cómo es que se está precarizando la vida y quiénes están tratando de sostener esta precariedad con los recursos que tienen, por una parte. Por otra, hay una violencia que muy poco se habla, ¿no? Sin embargo, se viene plasmando constantemente, que es la violencia vicaria, Araceli. Así es, Gaby. Yo recuerdo acá en territorio nacional, si no me equivoco, el año pasado o el anteaño pasado, fue una mujer joven, mesera en el Chapare, que también perdió la vida a causa, no era un ajuste de cuentas, era simplemente por no haber tratado a este sujeto, a este hombre como quería, ¿no? O sea, esta noción de que el cuerpo de las mujeres, cuerpos que no son, digamos, ¿no? O sea, asumidos como seres humanos, por así decirlos, con derechos, porque claramente los hemos perdido en el momento en el que cualquier persona, en este caso,
hombre, un hombre armado, que tiene y asume esta posición de poder e imponer quién vive y quién no, a través de su situacionalidad, en este caso vinculada, ¿no?, al narcotráfico, como mencionabas. Llegan a ser cuerpos disponibles, desechables, ¿no? En este sentido, vale la pena traer a colación lo que reflexiona, a mí me gusta mucho esta mujer, Sayak Valencia, porque nos habla de una necropolítica, ¿no? O sea, cuando ya el capitalismo ha llegado a tener distintos tipos de sistemas formales y tal vez ponerlo en términos como informales, que constituyen redes de generación de valor. La generación de valor ya no solo se está dando por redes de circulación de mercaderías, sino también se está alimentando de las vidas, ¿no? La necropolítica básicamente se basa de eso, ¿no? Es una generación de valor para el capital a partir de la muerte, ¿no? En este sentido, creo que es importante ver o situarnos, las que estamos reflexionando desde nuestro ser mujeres, desde el sentirnos atravesadas por una realidad no solo local, sino de nuestros vecinos acá en la Via Yala, como cuerpos que estamos a la disposición de una política de la muerte. Entonces, en esos términos, considero que obviamente en el sentido en el que las mujeres estamos siendo marginalizadas, tratadas como básicamente pues una rueda más que genera recursos, pero el control se nos da, digamos, en estos ámbitos íntimos de nuestra vida y luego en estos ámbitos públicos, institucionales, se normaliza también. Nos encontramos ante una imposibilidad tal vez de poder cuestionar, ¿no? Nuestras voces en este sentido se vuelven incómodas cuando estamos visibilizando estos grados de diferencias, de inequidades, de atropellos a nuestros derechos y evidenciando estas necropolíticas, ¿no? Creo que en este sentido, tanto nosotras como también las mujeres que están en primera línea defendiendo territorios, sus territorios de vida, sus comunidades ante estos atropellos extractivistas que son también formas necropolíticas de generación de valor, son elementos que terminan siendo puestos hacia un sentido de violencia correctiva, ¿no? ¿Por qué es importante transmitir el miedo? ¿Por qué es importante estas formas de castigo y asesinato? Porque son una forma de control, ¿no? O sea, si tú haces esto, esto es lo que te espera. Y eso en distintos ámbitos. Y creo que esto es un tema muy delicado, es un tema muy riesgoso para, pues, las mujeres que están defendiendo territorio, sobre todo. Yo recuerdo hace poco, en todo esto de las carreras electorales, Juan Pablo Velasco, el candidato a vicepresidente de Tuto Quiroga, que pues en un programa, creo que era de Unitel, en mayo de este año, estaba hablando de esta cuestión de las deforestaciones, ¿no? Y utilizó un discurso bastante desde el mascotismo, básicamente, para hacer una analogía cómo los incendios le lastimaban viendo a partir de su perrito, digamos, ¿no? Como que le dolía y demás. Pero la realidad es que a partir de un discurso, digamos, donde supuestamente empatiza con su perro en este tema de las quemas, porque qué terrible, pero discursiva y políticamente en sus términos programáticos de su partido, las propuestas que tienen son segmentar las tierras, ¿no? O sea, que no haya tierras de tenencia comunitaria, es una individualización del territorio, lo que nos pone en cuestión y en alerta,
porque precisamente es bajo esta forma, si tomamos a las mujeres como Silvia Federici que han ido analizando esta formación de cadenas de valor, nos llama la atención porque dices, claro, es a partir del despojo y de la individualización del terreno donde se ha ido construyendo el sistema capitalista. En este sentido, el neoliberalismo, que es una forma, digamos, no aplicativa de este sistema, si es que se pone a prueba esto, o sea, claro, es un discurso vacío, ¿no? O sea, el vendernos el tema del maltrato animal o lo que sea que está viendo con su perrito, habla de los incendios como una pena bárbara y sí, hay que detener la deforestación, pero claro, incentivando territorio individual que permite una reproducción de monopolios que se tiene para posteriormente una producción, una monoproducción, sabemos todos de soya. Entonces, creo que en este sentido también es importante poner en análisis, ¿no? O sea, ¿qué representa este afán de la individualización territorial, ¿no? De la tenencia de tierra, qué significa también estos discursos que nos vuelven a atravesar a las mujeres como, eh, no sé, como elementos de sostener la vida, pero en términos tradicionales, occidentales, religiosos, altamente, eh, con una tendencia altamente dogmática, ¿no? De la religión y sobre todo estos valores, ¿no? Que se están jugando, que se disputan, que son valores que generamos no solo las mujeres, sino en general, ¿no? Las comunidades. Araceli, en cuanto a este tema que también conversábamos ya, excediéndonos un poquito del tiempo tal vez, acerca de lo que te decía, ¿no? Esta violencia que se vive cada vez más, pero que muy poco es mencionada respecto a la violencia vicaria. ¿Qué datos se puede manejar ahí o cómo se está entendiendo la misma desde distintos espacios cuando se la menciona? Pues es complejo porque ¿qué hacemos cuando no podemos denunciar, por ejemplo? ¿No? O sea, hablando de formas de violencia, em, que son, por ejemplo, voy a poner en un caso que hemos visto en la investigación vinculada a la ciudad del Alto y también en Ribera Alta, se está dando en ciudades norte de la Amazonía y también en espacios donde hay enclaves extractivistas como es la minería, por ejemplo, que es la prostitución y la trata y tráfico también de menores. Em, creo que cuando una mujer menor de edad cae en estas redes de trata y tráfico, es bastante complejo pensar en la constelación que está alrededor de esta mujer, de esta niña, tal vez adolescente, cuya familia también puede estar atravesada por condiciones de pobreza, ¿no? O, pues básicamente, porque la realidad nos ha mostrado que las niñas y adolescentes que son víctimas de trata y tráfico, que son pues víctimas de estos sistemas de prostitución, son niñas y adolescentes que son de estratos socioeconómicos vulnerables. Eso no excluye que las demás mujeres que pertenecen tal vez a otros estratos no se encuentren en situaciones de riesgo. Pero en términos de cantidad, ¿no? Pues las mujeres con estas desventajas o con estas vulnerabilidades son las que están más dispuestas a esto. Y estas redes que operan pues en los distintos territorios captan de distintas formas a estas jovencitas, incluso terminan siendo las pares, mujeres mayores o algo mayores que ellas, las que ejercen como reclutadoras, por así decirlo. Entonces, esta violencia
vicaria, ¿no? Que es una expresión de, pues, de las violencias de género contra las mujeres, son bastante difíciles porque en el caso de esta mujer que te decía que también se utiliza para captar otras mujeres, ¿no? Es una tercera, por así decirlo, ¿no? Porque las organizaciones criminales que construyen estas redes normalmente son pues bastante impunes. Tenemos que también incluir ahí incluso a los mismos padres, ¿no? Que terminan siendo parte de estas redes que muestran y son niveles de violencias que todavía no estamos hallando una forma de solución, por así decir, no solución, pero de tratamiento, ¿no? O sea, los sistemas que tenemos para poder curar o sensibilizar a las familias de que estas formas son violentas, de que estas no son las maneras tal vez de generar economía o incluso las que están buscando, no hay como formas de sostener sus procesos porque pues las redes involucran no solo ámbitos como de estos informales, de estas redes mafiosas, sino también hay instituciones, digamos, que deberían ser de protección, como lo es la policía, tal vez. Entonces, creo que es un tema que es altamente preocupante, que viene en incremento, que no estamos pudiendo gestionar espacios donde podamos prevenir también porque formas de captación son por las redes sociales, por los mismos juegos, Roblox, ¿no? Que no me acuerdo muy bien el nombre que juegan los niños y adolescentes, por ejemplo, ¿no? O sea, redes de pedofilia. Creo que es un tema que está muy descuidado, que se tiene evidencia o con las investigaciones hemos visto que es un tema que existe real y es un riesgo inmanente a las y incluso los jóvenes, ¿no? Pero que no tenemos pues las estructuras para poder eh, hacer un seguimiento, ¿no? A esto y más aún también cuando hablamos de, por ejemplo, yo estaba trabajando haciendo etnografía en distintos lugares centros de atención como es el SLIM, el DNA, y las mujeres me contaban, ¿no? Que eran los progenitores de sus hijas, las que ejercían violencia, ¿no? Les pedían o las chantajeaban, como los hombres son también vistos bajo la ley como proveedores, ejercían violencia hacia ellas a través de sus hijos, ¿no? El tema de la custodia, sobre todo para aquellos que eran, por ejemplo, policías que tienen un trabajo formal, versus las mujeres que tienen una condición económica adversa y ejercen el trabajo informal, ¿no? Que no es un ingreso fijo. Entonces, ante los ojos de la ley, el progenitor varón era el que tenía pues las condiciones para ejercer este poder potestad. Sin embargo, las mujeres eran las que, o son las madres las que tienen mayores posibilidades de crianza pues afectiva, multidimensional con sus hijas, a diferencia de los padres, que si bien es un bien económico el que tienen, la paternidad es algo que podemos realmente verlo con pinzas, porque no, ¿cuál es pues el modelo de paternidad que tenemos en nuestros territorios, no? Más bien yo veo una paternidad ausente. Entonces, pero es una forma de violencia que se ejerce, parte de esta, ¿no? Violencia vicaria, pero tampoco hay un mecanismo para dar respuesta a estas mujeres que están sufriendo este tipo de violencia mediada por su situación, ¿no? Araceli, querida, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotras, nosotres y nosotros estos datos tan importantes de los trabajos de investigación de las cuales has sido parte, ¿no? Ya para ir cerrando este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir hilando respecto a este tema y a otros que ustedes vienen acompañando como cooperativa visual, pues pedirte que des como una última, tal vez pongas en la mesa un último elemento que sea como desafío o como reflexión que nos siga motivando al encuentro y a la conversa constante, ¿no? Sí, yo creo que para a modo de cerrar y dar así un mensaje que estamos
pues todavía en un tránsito complejo. Creo que hay muchos desafíos, como por ejemplo pensar eso que decía, ¿no? ¿Cuáles son las familias realmente que necesitamos? ¿Cuáles son los roles que nos permitirían vivir bien en este tiempo de crisis? Más bien abrazarnos entre nuestras diferencias y poder construir diferencias. Hablo de sexo, de género, de edad, ¿no? De situación socioeconómica incluso, pero que podrían más bien, en vez de separarnos, de individualizarnos, colectivizar nuestros problemas y poder apuntar a charlas incómodas dentro de nuestros mismos espacios, pero con el afín, desde la incomodidad, desde el cuestionamiento, poder plantear alternativas que nos vayan funcionando, ¿no? Tanto para nuestra salud sexual, salud emocional, salud en esos términos integral, por así decirlo, psicológica, o incluso en el bienestar mismo, ¿no? De nosotras mismas, de nuestras parejas, de nuestras guaguas, que tal vez no son nuestras, pero son parte de nuestra comunidad, de nuestro cotidiano, y pues alentar a constante y permanentemente cuestionar esto que estamos recibiendo como normal, ¿no? O sea, todas estas formas que están permeadas en los lenguajes, en los mismos TikToks y demás que están generando pues unas desigualdades o están profundizando desigualdades terriblemente. Y ante eso, pues nada, el cuestionamiento permanente, la creación colectiva y también el buscar sanas, ¿no? Espacios de sanarnos estas heridas que se nos hacen. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.